Buenos días, tardes o noches, mis criminalistas. El día de hoy vengo con un nuevo episodio acerca de Richard Ramírez, o mejor conocido como The Night Stalker o el acosador nocturno. Richard Ramírez es originario de México, nació en Ciudad Juárez en febrero de 1960. Sin embargo, desde muy temprana edad se mudó a El Paso, Texas. Es importante que hablemos un poco sobre su infancia porque vaya que fue algo que determinó bastante de los actos atroces que cometió. Entonces, pues empezamos con que su padre tenía ataques de ira bastante seguido y además de esto era alcohólico. Entonces ya se imaginarán cómo se vivía en su familia, cómo era él con su madre y demás. Mientras que por parte de Richard se decía que padecía de severos ataques de epilepsia, y aquí es donde entra una de las personas más importantes en su familia, y es que él tenía un primo llamado Mike, que era un veterano de la guerra de Vietnam, quien tendía a enseñarle diversas fotos a Richard desde que él era muy pequeño, fotos muy grotescas, fotos muy perturbadoras para un niño de tan solo 9 años. Y le contaba muchas de sus historias acerca de cómo mataba a las personas y pues toda la esencia de la guerra. Hasta que llegó un desafortunado 4 de mayo de 1973 en el que Mike le dispara a su esposa después de una fuerte discusión acerca de todas estas cosas que le mostraba a Richard, que claramente no eran apropiadas para un niño. Entonces, por obvias razones, su primo entra a prisión y una vez que sale, Richard tenía aproximadamente 9 años de edad y es cuando empieza su carrera criminal. Pues empieza a robar, empieza a consumir drogas y a mostrar un fuerte interés en el satanismo. Y pues iba a diferentes hogares a acosar mujeres, a mirarlas por las ventanas, entre muchas otras cosas. Después de cierto tiempo empieza a buscar empleo y lo contratan en un Holiday Inn. Sin embargo, pues de igual manera empieza a robar y empieza a acosar a diversas mujeres, y es hasta que intentó violar a una chica que pues deciden despedirlo. Sin embargo, es hasta los 22 años en que se instala en Los Ángeles, California, y en 1984 lleva a cabo su primer ataque hacia una niña de 9 años llamada May Leong. Y es que esta niña decía que había perdido $1, entonces Richard vio la oportunidad, le dijo que sabía dónde estaba ese dólar y la llevó a un sótano donde la golpeó, abusó de ella y la estranguló para finalmente dejar su cuerpo colgando de unos tubos, como pues en señal de exhibir lo que él había hecho. Pero empezó a acosar a más niños y a abusar de ellos. Sin embargo, al resto no los mataba. Después de violarlos, los dejaba libres. En este mismo año comete su primer asesinato contra una mujer de 79 años llamada Jenny Vinco. El asesino entró por su ventana, la atacó, la violó para finalmente apuñalarla. Un año más tarde, el 17 de marzo de 1985, entra a casa de una joven de 22 años llamada María Hernández, a la cual intentó dispararle, pero sobrevivió gracias a que tenía sus llaves en la mano y pues se las puso en el rostro como una forma de defensa. La bala rebotó y afortunadamente Richard no se dio cuenta de esto, creyó que ya estaba muerta, pero la roomie de María llamada Daily Yoshi salió a ver qué estaba pasando porque escuchó ruidos y fue ahí cuando asomó su cabeza por la puerta de la cocina y pues Richard la vio, le disparó y falleció. Un año después es cuando surge uno de los asesinatos más brutales que este hombre cometió y de nuevo se metió a una vivienda
en este caso a la de una pareja que eran los Sazara. Y pues su modus operandi era diferente en todos los casos, y es que podría ir contra niños, podría ir contra ancianos, mujeres jóvenes, mujeres grandes, hombres de mediana edad. Pero en este caso le disparó al esposo llamado Vincent, y pues comenzó a abusar de su mujer Maxine y la tenía atada a la cama, y se esperó unos minutos en lo que robaba alrededor de la casa. Y aquí es cuando viene lo más perturbador, pues ella intentó buscar una escopeta mientras Richard robaba el resto de sus cosas, y una vez que la agarró descubrió que ya no tenía municiones. Esto solamente hizo enfurecer más al hombre, y decide sacarle los ojos y guardarlos en uno de los alhajeros que recién había robado. A pesar de todo esto, fue una de las escenas del crimen que resultaron más útiles para la policía, pues por primera vez Richard deja evidencia, y es que deja una huella de un zapato que más tarde se encontró en muchas otras escenas del crimen, y al final la policía estableció que se trataba de unos tenis Avia, y solamente habían llegado aproximadamente 2 pares en California y uno de ellos en Los Ángeles. Continuando con la lista de sus víctimas, tenemos a Mabel y Florencia Bell, que era una pareja de ancianas, y este caso tiene algo en particular, y es que en la pared empezó a escribir con sangre diversos símbolos satánicos, entre ellos un pentagrama, y muchas veces escribía Jack the Ripper como si fuera una señal de adoración o admiración hacia este. Por último tenemos a Carol Kyle, que fue otra de las sobrevivientes, cuyo testimonio fue bastante particular, pues dice que mientras él estaba abusando de ella, solo pronunciaba las palabras "no me mires, no me mires", y ella le decía "te juro por Dios que no te voy a ver", y él le decía "no jures por Dios, jura por Satanás". En total fueron aproximadamente 14 víctimas, sin contar los robos, los secuestros, entre muchas otras cosas. Y pues como les mencionaba anteriormente, realmente no había un patrón específico en todos sus crímenes, y pues prácticamente mataba solo por diversión y con lo que tuviera al alcance. Si los estrangulaba, a veces utilizaba algún cable de teléfono o les disparaba, que era lo más común. Llegó a apuñalar a algunos, etc. Tiempo después empezó a extender sus ataques ya no solo en Los Ángeles, sino que en San Francisco, por lo cual la alcaldesa decide salir a hablar para advertir a la población, pero pues reveló información de más que podía ayudar a Richard a saber qué es lo que la policía sabía sobre él, y pues cambiarlo para no ser atrapado. Y le mostró a la población un retrato hablado que ya había hecho la policía anteriormente, y pues básicamente se trataba de un hombre alto, delgado, que traía puesta una gorra de AC/DC, y pues su rasgo más característico es que tenía los dientes rotos, podridos, y desprendían un olor asqueroso. También tenía pelo chino y apariencia latina. Conforme iba avanzando la investigación, un día la policía recibe una llamada de un hombre que dice que tiene un collar que pertenecía al acosador nocturno y que le había dado su suegra. Entonces la policía va con esta mujer y ella le dice que fue un regalo de su exnovio, y él había dicho que su amigo Richard se lo había dado. Así que deciden ir a interrogar a este hombre, y pues al principio no quería hablar, pero lograron conseguir el nombre completo por fin de este asesino, y él les repitió varias veces: Richard Ramírez.
Asimismo, seguían llegando más testimonios y buenas noticias para la policía, pues una familia de California, que era conocida como los Romero, recién había llegado de un largo viaje y los padres estaban exhaustos, decidieron irse a dormir. Sin embargo, el hijo mayor, llamado James, no podía conciliar el sueño, así que decide bajar a su auto a conseguir una almohada para ver si esta le ayudaba a dormir un poco mejor, pero de todas maneras no pudo conciliar el sueño, así que decide empezar a trabajar un poco en el garage y empieza a escuchar pasos y ruidos fuera de su casa, pero creyó que se trataba de algún animal porque era algo bastante normal, hasta que vio que un hombre se empezó a alejar en un auto naranja y rápidamente James decide anotar las placas y contarle a la policía. Una vez que encuentran el auto en un estacionamiento, descubren que este era robado y al momento de inspeccionarlo encuentran una huella dactilar que era perteneciente justamente a Richard. Más tarde, en agosto de 1985, Richard planeaba ir a visitar a su hermano a Arizona, pero no pudo encontrarlo, entonces decidió regresarse en un tren a California. Para este entonces, la policía ya había programado una encrucijada en el que los agentes iban encubiertos como vagabundos. Pero Richard, al momento de llegar a la estación del tren, se dio cuenta que eran policías, pues sus dientes estaban perfectamente limpios y no tenían mal olor. Entonces es cuando decide entrar a una licorería a esconderse, pero no contaba con que su rostro ya estaba en todos los periódicos, la gente alrededor ya lo había reconocido, la cajera de esta tienda ya sabía quién era, entonces decidió huir y conforme iba avanzando se subió en un autobús. Otra mujer se dio cuenta de que era el acosador nocturno, hasta que llegó a un lugar sin salida, pues estaba rodeado de gente que no lo dejó escapar y un hombre de este vecindario decidió golpearlo en la cabeza con una vara metálica para dejarlo inconsciente y que de esta manera la policía pudiera llegar y finalmente arrestarlo. En total se le culparon por 43 cargos, entre los que se encuentran secuestros, violaciones, allanamiento de morada, homicidios e intentos de homicidio. Durante su juicio, Richard era muy popular porque era una especie de Don Juan, era un hombre conquistador y logró chantajear a la juez que estaba en ese momento a cargo de su caso, y ella declaró que estaba perdidamente enamorada de él y pues lógicamente le quitaron su puesto. Además, durante su estancia en la cárcel, Richard recibía muchas cartas de mujeres diciendo cuánto lo admiraban, cuánto lo amaban, que ellas estaban seguras que era inocente, incluso le llegaban fotos de ellas desnudas y pues con propuestas sexuales, entre otras cosas, y de verdad que eso me parece muy repugnante y no me cabe en la cabeza cómo puedes admirar a una persona por cometer este tipo de crímenes. Pero finalmente lo sentencian a pena de muerte y en 2013 fallece por causas naturales. Se dice que padecía de cáncer, y una de las cosas que también fue bastante características de este personaje es que siempre que se hacían sus audiencias manifestaba cierta adoración hacia Satanás, y de hecho una de sus fotos más famosas es una en la que está levantando la mano y en la palma se ve que tiene dibujado un pentagrama. Bueno, hemos llegado al fin de este episodio. Muchas gracias por escucharme y seguirme. Me ayudarían mucho regalándome un me gusta aquí abajo. Se pueden suscribir para seguir viendo más contenido como este. Y pues nos vemos hasta la próxima.